Desde el epicentro de las letras, la cultura y el café con música de organillero de fondo, esto es Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. Hoy hablaremos de rock y literatura con Mario Lafontaine y Arturo López Gavito. Puentes sorprendentes de la literatura con Rodrigo Morlesín. A pie de página con Amandititita. Recomendaciones Gandhi con Francisco Goñi. El chismecito literario con Magali Ortega, ya saben, Nena Monstruo. Instrucciones para leer a Octavio Paz. Los dejamos con nuestra anfitriona de esta ocasión, Mariana H. Y recuerde, este programa puede ser escuchado a máximo volumen. Este podcast es para los que sí leen la página entera y para los que no, también. Bienvenidos a Desde el Librero. Dicen que el rock no solo se escucha, también se lee, porque detrás de cada riff y de cada verso hay una historia, una metáfora, una visión del mundo. El rock, al igual que la literatura, siempre fue una forma de contar quiénes somos. Desde Bob Dylan, inspirado por Kerouac, Rimbaud y Whitman, hasta Patti Smith, que empezó como poeta antes de ser la madrina del punk, el vínculo entre ambos lenguajes ha sido constante. Los Beatles tomaron las ideas de Lewis Carroll. Los Rolling Stones escribieron Sympathy for the Devil después de que Mick Jagger leyera El Maestro y Margarita de Bulgakov. Y David Bowie conceptualizó 1984 de Orwell en una especie de ópera rock con Diamond Dogs. En los años 60, el álbum se convirtió en una especie de novela musical. El Sgt. Pepper's fue el primero en contarnos una historia completa en formato de álbum. Y desde entonces el rock siguió explorando esa modalidad narrativa. Porque en el fondo, el rock y la literatura comparten una misma visión: crear mundos, explorar emociones, desafiar lo establecido. Una canción puede ser tan excéntrica como un cuento de Cortázar, y un álbum tan revelador como la narrativa de Huxley. Acompáñanos en Desde el Librero para hablar de cómo los libros han inspirado canciones, álbumes y escenas enteras. Esto junto con Arturo López Gavito, conferencista, mercadólogo, manager, locutor y crítico musical, y también con Mario Lafontaine, periodista, director creativo y de arte, locutor y especialista en música. Así que prepárense, porque este episodio puede hacer mucho ruido. Hoy vamos a hablar de literatura y rock y no nos van a alcanzar las horas para platicar con este par de invitados acerca de ese tema que nos encanta y que ellos conocen muy, muy bien. Siempre hemos pensado nosotros que, bueno, primero la literatura y la música tienen una relación importante, pero la música hay que oírla, hay que cantarla, hay que bailarla. Ya después, si nos adentramos en los textos específicos o la situación en la que escribieron ese disco, esa canción, entonces le damos un plus. Pero yo de entrada pienso que nosotros hemos crecido muy de la mano de ese momento en donde le subes al volumen en tu cuarto, en calzones o no, y te dejas ir como persona en tobogán, porque ya no se puede decir lo que antes decíamos. Exactamente. Yo sí puedo, como gordo. Tienes la licencia. Yo ¿no? tengo aquí la licencia puesta. Oye, pero entonces vamos a hacer un poquito de contexto de cómo fue primero tu entrada, mi querido Mario Lafontaine, Arturo López Gavito, no los presenté, pero no necesitan presentación, a la música. ¿Por qué te clavaste de esa manera y hiciste de la música una forma de vida? Porque mi padre era un coleccionista y desde muy niño, desde bebé, ya recuerdo fotos donde vengo agarrando un 45. Mi papá coleccionaba discos de Carlos Gardel, era su ídolo, y tenía una cultura muy amplia en música clásica. Entonces en mi casa siempre hubo discos y mi padre coleccionaba ávidamente todos esos discos. Entonces de ahí viene. Y después mi mamá empezó a tener gusto por las cosas launcheras de los 50s y 60s, por Ray Conniff, por Percy Faith, por ese tipo de cosas. Entonces había discos y bueno, yo comencé con los Beatles, pero sí desde bebé me gusta la música. Ahorita vamos a la parte donde ya nos dedicamos a eso, pero en el caso de Arturo López Gavito. Yo crecí en una casa muy musical, lleno de diferentes ritmos.
y muy ecléctico, ¿no? Porque mis hermanos, considerablemente más grandes que yo, Sí. estábamos en medio de la década de los 70, entonces les encantaba la música disco. Mi padre, muy aficionado al jazz, nos ponía a Glenn Miller y nos ponía a Artie Shaw, a Benny Goodman, y mi mamá, muy aficionada a las canciones románticas de los tríos de la década de los 50. Entonces crecí escuchando todo ese tipo de música, y luego vino la radio, y la radio se convirtió en un complemento increíble para poder entender quiénes eran los que cantaban, ¿no? Fui conociendo mucho más a profundidad, y siempre fue mi pasión, y lo que más me gustó fue el rock, desde que recuerdo, desde mis inicios. Fíjate, este es un tema que es muy importante que abordemos en este programa, que tiene que ver con algo que yo digo que es el matrimonio perfecto, pero ahora ya lo incluí a un threesome, que es la música, la radio y la literatura, porque en la radio puedes leer un texto, que en la televisión no es tan fácil, ¿no? Un güey leyendo un texto es un poco aburrido, pero en la radio puedes utilizar los elementos de la imaginación, de la literatura y complementarlo con la música. Y cuando nosotros empezamos a hacer radio, conocíamos a muchos de estos grupos por las revistas, por los libros, no había internet. Entonces, también ahí leyendo te llenabas de ese mundo musical, ¿no? Es que justo era lo que te quería comentar, porque yo no concibo saber de música sin antes haber sido un investigador de la música, Claro. ¿no? Definitivamente no sé mi socio cómo lo haya hecho, pero en mi caso en particular, yo sí tuve que recurrir a todos los libros de música que había en inglés. Claro. Recuerdo mucho la enciclopedia de los años de Rolling Stone, recuerdo mucho la crónica de los primeros lugares de una revista importante en Estados Unidos que se llamaba Cashbox, antes claro. del Billboard. Luego investigar de Billboard para poder hacer los textos y que los locutores pudieran presentar las canciones de manera que ellos se escucharan como gente informada al aire. Entonces iba totalmente a la mano la historia de entender la música con quienes la concibieron, con quienes la crearon y cómo fueron los precursores de todo eso, ¿no? Claro, y ahorita nos cuentas tú, Mario, pero yo me acuerdo de llegar a las cabinas de radio tiempo después de que ustedes ya habían hecho muchas cosas en la música, en la radio, y yo llevaba con 10 revistas, carísimas además, y había un libro también que se llamaba, no me acuerdo cómo, All Music, un tomo así, y yo esperando que me tocara alguna de las canciones para presentar de las cuales había leído, porque si no había esto, que con un clic ya sabes todo, ¿no? Entonces sí era una parte bien importante del asunto del consumo de la literatura, de sobre todo de rock, y en mi caso también, porque fui muy fresa, más o menos, de las revistas de adolescentes, ¿no? Que estaban a los niños guapillos y a partir de ahí también conoces algunas de las bandas más pop, pero yo coincido contigo, me gustaba mucho más el rock y las baladas románticas, pero porque ñoña. Tú, en tu caso, Yo soy las R&B, lecturas... yo soy negro completamente, soy negro blanco. Pero de todo lo que más me gustaba desde niño era James Brown, era Marvin Gaye, Claro. la cultura de Motown, todos los discos de Atlantic. Y sí tenía pasión por el rock, pero me interesaban más los cantantes. Nunca he sido tanto de guitarrazo o de batería. Exacto. Soy más de sintetizador. Pero de niño recuerdo que las primeras cosas que me daban mucho la atención fue la psicodelia, porque yo crecí con la psicodelia. Entonces a mí las cosas que sonaban, a pesar de que había esa mixtura de que eran canciones fresas como Crimson and Clover de Tommy James and the Shondells, que puede ser fresa, pero hay una versión larga que tiene un solo de guagua de 6 minutos, me atrapaba muchísimo cualquier cosa que sonara trippy. Sí, Entonces claro. yo siempre fui más underground, más groovy, y después pues ya en la época de adolescente ya me tocó toda la explosión del punk, de la new wave, del synth pop, pero sí soy más synth o más soul que rock. Ahora, hablando de soul, y con esto me refiero al alma, también la letra de una canción, los conceptos, hablando por ejemplo del punk, de gente como Patti Smith, que estaba muy metida también en poesía, en escritura, también le dio alma a algunos géneros que aparentemente no la tenían tanto. Es decir, cosas más
de synth, que no se apoyaban tanto en las letras, el punk de pronto sí se apoyó más en las letras. ¿Leías a los punks? ¿Leías a Patti Smith? Sí, los fanzines y bueno, toda la parte que tengo de conocimiento en cuestión de, como estábamos hablando hace rato, que no había internet y no había todo estas redes que hay ahora y todo esto que se mueve hoy en día, era a través de Walter Schmidt, que fue uno de los grandes íconos, que él tenía una revista que se llamaba Sonido. Entonces era la única revista que existía, estoy hablando de los 80s. Evidentemente en los 60s y 70s hubo otras, México Canta, Conecte, pero Claro. Sonido era la más sofisticada y Sonido tenía nexos directamente con las bandas que a mí me interesaban, con Cabaret Voltaire, todavía no nacía Depeche Mode, pero bueno, vendría después de Depeche Mode. Entonces Walter conseguía esas entrevistas y al tener contacto con los artistas le daban los discos y nos invitaba a su casa a oír los discos y ahí estábamos el Tilarín y Claro. gente muy metida en la música. Y después una generación más joven, porque llegó a ir ahí también Paco de Fobia, los Caifanes. Entonces éramos como un grupo de chavos que estábamos muy ávidos de recibir esa información underground, que era la única forma a través de la revista Sonido, o ir a Summers y robarte la revista que había, el Cream, y Sí. metértelo aquí y de ahí veías. Pero como bien dices, combinaban lo fresa con lo Sí. más under. Pero eran muy caras aparte de esas Muy revistas. caras. Entonces sí tenías que pues, invertirle a eso o robártela, como dice Mario Lafontaine, que me da mucho gusto, porque eso a final te hizo a ti ser este promotor sin intención o como de les vengo a leccionar, sino y hacernos a muchos conocer toda esta música que hoy conocemos. Vamos a irnos tantito a ese underground, pero más de Inglaterra, por ejemplo, porque hablando de literatura, bandas como The Cure, se sabe que Robert Smith era lector y que hizo incluso Killing an Arab, basándose en Albert Camus, en El extranjero, Sí. pero otras bandas también underground eran lectoras, ¿no? Totalmente. Yo creo que el rock en sí iba muy pegado a la literatura. Y bueno, si hablamos desde los 60, pues los Doors, Jim Morrison era Claro. un poeta y era ávido de la lectura de todas estas cosas, entonces no hizo más que musicalizar textos o retomar textos de otros para meterlos en todo este entorno, igual que los Rolling Stones. Los Beatles no tanto, los Beatles eran como de creación propia, salvo Lennon, que era el más político que metía, Sí. pero creo que el rock sin la literatura no hubiera existido. Claro. Yo creo que el caso del nacimiento de las bandas de Manchester, ¿no? Es decir, la mitad de las letras de Morrissey dependen de Los Poetas Malditos y de Oscar Wilde. Correcto. ¿No? Sí, sí. Todo esto de lo que él hablaba, por ejemplo, la canción de Cemetery Gates, ¿no? Sí. Que te reflejan muchos pasajes de la poesía de Oscar Wilde, la cuestión victoriana de ese momento. Y yo coincido con Mario en lo que él está diciendo, porque no hubiéramos tenido un Bob Dylan si no hubiéramos Claro. tenido la poesía de principios de siglo. No hubiéramos tenido el nacimiento, por ejemplo, de Alan Parsons Project si no hubiéramos tenido también Edgar Allan Poe con Así el Tales es. of Mystery and Imagination Así primero. Todo lo que se empezó a gestar, Paul Simon. Paul Simon no sería nada tampoco si no hubiera leído prosa americana de finales del siglo XIX. Yo creo que los grandes letristas tienen su base en todo lo que leyeron. De ahí que fueran tan hábiles en plasmar en las letras de sus canciones cosas que son tan claras y también tan interesantes, porque el jazz nunca ha sido un género que se ha soportado en las letras per se, sino en la musicalidad, ¿no? Que es lo que dice Mario. Así es. Pero la música blanca, lo que ocurrió en la década de los 60, ¿no? Cuando se empezó a combinar el consumo de las drogas lisérgicas y cuando se empezaron a tomar las drogas químicas también, pues estaban ahí Kerouac, ¿no? Presente, Claro. y todos los beatniks de la década de los 50. Ginsberg también con Dylan. Sí, claro. Que les voy a decir, ¿puedo decir cómo le dices a Dylan? El cara de rata. Porque la tiene. La otra vez en un programa en vivo yo dije que Dylan había sido guapo y me socio, pero ¿cómo? ¿Verdad Yo que los sí fue oí, guapo? yo los oí. ¿Fue y guapo estuve- alguna vez? Tenía onda, no me parecía especialmente guapo, tenía onda, pero sí, cara de rata me encanta. Y vamos a hablar de eso y del premio Nobel también más adelante, pero ahorita dijiste algo que es clave también, que el jazz, a diferencia de algunos otros letristas, bueno, no estaba fundamentado en eso, pero
hay mucha literatura de las vidas de muchos de los jazzistas que fueron muy salvajes, muy dramáticas. También importa, Arturo, conocer la vida, de dónde vienen estas vidas de muchas adicciones, y no lo digo con ningún afán de crítica o de juicio, pero de adicciones, de mucha violencia, de carencias. Importa conocer la vida de estos grandes jazzistas para involucrarte más en su sentir, o lo podemos separar, o simplemente complementa. No, a mí me parece que es muy importante, ¿no? Tienes que leer la vida de Miles Davis para entender por qué fue una persona tan atormentada. Sí. Tienes que entender la vida de Charlie Bird para ver cómo la heroína lo mató. Tienes que entender la vida de Billie Holiday para ver cómo murió también por sus adicciones, ¿no? Y también, por ejemplo, de Chet Baker. Claro. O sea, el 70% de los jazzistas más grandes de la historia murieron por sus adicciones. Correcto. Y yo quisiera agregar algo. El jazz es la base para el spoken word. Ah, bueno, claro. Entonces todo el movimiento beatnik se basaba en el jazz, no en el rock and roll ni en el rock. Y evidentemente el punk tuvo que voltear a eso y tiene una influencia directa de toda esa cultura sesentera de Kerouac, de todos estos. Y el gótico no existiría sin los poetas malditos. Claro. Y tenemos también por ahí, bueno, ahí también está Dylan con Rimbaud y Lou Reed también, ¿no? Ah, claro. Bueno, claro. Y Johnny Mitchell y Leonard Cohen, que son también contemporáneos, ¿no? Entonces, esa camada que empezaron a hacer música a partir del 59-60, todos tuvieron una formación literaria en su momento para poder erigirse como los mejores letristas de Norteamérica de la historia. Correcto. Y además, no es lo mismo, y ustedes lo saben perfecto, escribir una canción que escribir un poema. Muchas veces se puede musicalizar o muchas veces pueden parecerse, pero no es necesariamente lo mismo. Los géneros son distintos. Por eso mismo no todos pueden publicar un libro. Cohen lo hizo. Lo hizo Patti Smith, lo hizo Dylan. Paul Simon también. Paul Simon también. Y Britney Spears y las Spice Girls y Cher. Bueno, pero esos son y libros... Taylor Swift. Y Taylor Swift, Libros mamarufes. Son Por esos. eso, realmente pero no. todos los géneros. Es como cuando un influencer saca un libro. Es exactamente lo mismo. No Acabo existe. de ver ahí abajo un libro de Natalia Lafourcade. Bueno, hay uno de Paco de Miguel. Bueno, eso está peor. ¡Oh, Dios mío! Estamos Ahí está. aquí desde el librero. Bueno. Ahorita vamos a... Bueno, hay uno de Lupillo Rivera. Bueno, para el boiler. Bueno, no sé, pero ahí está, es decir, todo el mundo, no excluyas el talento, todo el mundo puede escribir un libro si quiere. Si se lo escribe otra persona es diferente, pues no pasa nada, ahí está, ¿no? Sí. Oye, y es un muy buen punto. Los ghostwriters, o se les dice también negros en el mundo literario, que escriben, por ejemplo, las biografías o sea, lo firma Keith Richards, pero no saben si él lo escribió, igual que Springsteen. El que sí lo escribió fue Cara de Rata, su libro Chronicles, que es buenísimo. Pero de eso hablaremos regresando de este corte. A continuación les tenemos una exclusiva inédita, uno de los premios Nobel más controvertidos de los últimos años. Una leyenda, Bob Dylan, amablemente, ha aceptado concedernos una entrevista en este espacio. Y decimos que es inédito porque, de verdad, no concede entrevistas, pero aquí lo tenemos para todos ustedes. Señor Dylan, después de tantos años y más allá de la carta con la que aceptó el premio, ¿nos podría platicar sobre su más reciente libro y lo que significó ganar el Nobel y cómo ha influido en sus letras? Este podcast es para los que sí leen la página entera y para los que no, también, desde el librero. Encuentra Chronicles de Bob Dylan y otras biografías de músicos de rock en librerías Gandhi y gandhi.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Puentes Sorprendentes. Y este mes, en esta ocasión, les tengo uno realmente asombroso. Así que acompáñenme a cruzar estos puentes donde 6 grados de separación se convierten en toda una aventura. Primero pensé
en platicarles sobre ni más ni menos que Andy Warhol. Andy Warhol es uno de los artistas del siglo XX con más libros. Sin duda, libros de arte, cómics, libros sobre él, incluso libros infantiles. El que le hizo a su sobrina, por ejemplo, o biografías sobre él, libros pop-up, también hay de Andy Warhol. O sea, de Andy Warhol hay un sinfín de libros, y para todas las edades, con todos los estilos. La verdad es que es uno de esos artistas que vale la pena tener muchos libros. Bueno, eso pienso yo. Pero ¿cómo se une a una de las grandes leyendas de la literatura infantil? Bueno, pues aguanten, porque Andy Warhol fue muy amigo, ni más ni menos que de David Hockney. David Hockney, otro importantísimo pintor, artista, que ha hecho cosas espectaculares y que tiene también una buena cantidad de libros. Incluso tiene uno que se llama Historia de las Imágenes para Niños, y que es eso, un recorrido sobre el mundo de las imágenes, y que vale mucho la pena. Pero momento, esta cápsula tiene una sorpresa especial. Todas las relaciones tienen algo que ver con música. Entonces, Andy Warhol. Ustedes saben que Andy Warhol pues hizo retratos de Freddie Mercury, de Aretha Franklin, de muchos músicos. Pero antes de ser Andy Warhol el que conocemos, también hizo ilustraciones para portadas de discos. Cuando él era un ilustrador publicitario, hizo, por ejemplo, la obertura de Guillermo Tell. Hizo, ya siendo famoso, por ejemplo, hizo a Diana Ross para su portada de disco, a Aretha Franklin. Pero la primera portada que hizo, no lo van a creer. La primera portada de LP que hizo en su vida fue ni más ni menos que A Program of Mexican Music de Carlos Chávez. Su primera portada. Obviamente, este LP es muy cotizado y muy difícil de conseguir. Créanme, lo intenté conseguir y no sale barato. Pero bueno, volvamos a David Hockney. David Hockney tiene con la música una relación muy peculiar. Él sufre de sinestesia, que es que puede ver la música. Cuando hay música, él la puede ver. Eso está increíble. Y esa condición que tiene, pues ahora sí que no cualquiera. Y eso nos une, David Hockney, en nuestra tercera relación, nos une a ni más ni menos que una de las grandes estrellas de la literatura infantil, Ian Falconer. Ian Falconer, el autor de Olivia. Pero ustedes dirán, ¿cómo es que se une David Hockney con Ian Falconer? Pues porque fueron pareja. Fueron pareja, y no solo fueron pareja. El papá de Olivia, en una entrevista que le hice hace muchos años, me contaba que trabajó en Operalia, este proyecto de Plácido Domingo, que era este gran concurso de ópera que se hacía en México. Y junto con David Hockney hicieron las escenografías para Operalia en 1994. Está loquísimo esto. Y esto nos lleva a la siguiente relación. Tom Ford. Tom Ford, el diseñador de modas, pero que también es cineasta, también fue pareja de Ian Falconer. Y una de las películas que hizo se llama A Single Man, donde tuvo como actriz principal a Julianne Moore. Y Julianne Moore tiene un libro para niños, su más famoso se llama Freckle Face Strawberry, y que trata sobre una niña que sufre porque tiene pecas. Tiene pecas por todos lados y no le gustan sus pecas. Su mamá le dice que cuando crezca se le van a quitar. Ella se baña y se baña y se baña y no se le quitan. Y con la música, Julianne Moore en una película que se llama Dear Evan Hansen, canta una canción que se llama So Big, So Small, que les recomiendo mucho que la escuchen.
Pero para nuestra sexta persona, ¿cómo llegamos a el final? Maurice Sendak. Resulta que de Julianne Moore, su libro favorito cuando era niña era Brundibar, un libro de Maurice Sendak que está inspirado en una ópera de checa, era checa, no sé si era checa o checoslovaca, pero yo creo que era checoslovaca, Brundibar. Ese libro no lo he conseguido, pero créanme que lo tengo en el radar. Pero además de eso, es que Maurice Sendak hizo mucho trabajo para ópera y para teatro. Y hay un libro sobre eso, donde son todas las escenografías que hizo, y hace aproximadamente un año anunciaron que habían tomado los bocetos de la obra de Hansel y Gretel, que era para teatro, los bocetos que hizo Maurice Sendak, que lo iban a convertir en un libro ilustrado con lo que tenían, con las imágenes que se habían rescatado de las escenografías y que nunca se terminó este proyecto, pero que el texto del álbum ilustrado lo haría, y se los tengo como pilón, como séptima relación, ni más ni menos que a Stephen King. Ese libro está por salir en español, todavía no, todavía falta un poco, pero paciencia, en inglés ya existe, está increíble y para el material que tenían les quedó muy bien, pero bueno, así tenemos un puente sorprendente de Andy Warhol a Maurice Sendak que no se conocían, pero que se unen por Debbie Hockney, Ian Falconer, Tom Ford, Julianne Moore. Además les tengo otro chisme. El hermano de Julianne Moore es escritor. El papá de Julianne Moore es militar. Y una cosa muy curiosa es que en Estados Unidos las escuelas para los del servicio militar, para los hijos de los de servicio militar, están controladas por el gobierno. Y ellos deciden qué libros se leen y qué libros no. Y justamente el libro de Freckle Face Strawberry de Julianne Moore está prohibido. O sea, en las escuelas en las que ella iba cuando era niña, ahorita está prohibido su libro porque habla de ser diferente. Y eso no nos gusta a muchas personas. A nosotros nos gusta que todos seamos iguales, pero es imposible ser iguales. Así, Julianne Moore cuando creció se dio cuenta de que sus pecas pues no eran un problema, pero se enfrenta a otros nuevos problemas mucho más grandes. Así, esta cápsula, que estén muy bien, espero les haya gustado estos puentes sorprendentes y acompáñenme a seguir cruzando puentes en las próximas ediciones de Desde el Librero. Que estén bien, adiós. Estábamos hablando de músicos que escriben, si todos pueden publicar un libro o no. Algunos sí, otros muy malos, obviamente, y afortunadamente necesitamos mucho los libros malos para poder reconocer a gente como los que ya habíamos comentado. Y, por ejemplo, nos falta alguien que es Nick Cave, que es un gran letrista y que también se aventuran a veces a las novelas. No todos lo logran. Es decir, por ejemplo, Nick Cave tiene novela, Dylan tiene novela que es controversial. Por ahí, ¿saben quién? Se sale un poco de esta generación. Hugh Laurie, que es el que hace Doctor House, ¿no? También es músico y también escribió. Es un gran melómano y gran músico. También escribió una novela, creo que no se hizo tan famosa por lo mismo, porque a veces nos encasillamos más con la parte visual. Pero entonces, bueno, alguna biografía que ustedes hayan leído, tanto muy underground, puede ser también alguna historia, como decías tú, de fanzine que se encontraban más en el chopo, o bestsellers de músicos que a ustedes les gusten o de historias de banda. Hay muchos, yo te envidié mucho. Bueno, estoy feliz porque tú eres parte de mi familia espiritual. El de Jarvis Cocker me encantó. Buenísimo. El de Pop Bueno, Pop Malo. Correcto. Es grandioso. Y si hay muchos libros que me gustan, aquel de donde sale No One Gets Here Alive, de Morrison, sí, me cambió la vida por completo.
que fue el que se inspiraron para hacer la película de Oliver Stone. Y sí hay muchos, la verdad es que sí hay muchos, de Elvis Costello, hablas de Nick Cave. Lo que pasa es que Nick Cave ahora cayó en un nicho a partir, y no lo culpo, de todo lo que pasó con sus hijos en una depresión mayor, y escribe cosas aún más obscuras de lo que ya hacía, pero también sentimentales, y también de los más oscuros pasan a escribir sobre Dios. Pasa mucho. Yuri tiene libros, por cierto. A lo mejor sí. ¿Yuri? Yuri, el cantante que pasó del lado oscuro a Dios. Ah, claro, Yuri. No recuerdo si sabía escribir o no, pero creo que sí. Oye, Nick Cave, de hecho, escribió hace muchos años un libro que en las bolsas de mareo de los aviones, pues ves que luego no traes la libreta y entonces agarras la bolsa de mareo, y ahí escribía letras de canciones. Y después la editorial Sexto Piso publicó justo con los dibujos, las fotos de esas bolsas que son para el vómito, y ahí venían sus letras, que me pareció un ejercicio pues lúdico y creativo antes de llegar al Señor. ¿A ti algunos libros que te hayan marcado escritos por o acerca de músicos? Varios, pero hay unos que son muy interesantes. Por ejemplo, yo soy muy fan de Steely Dan. Y la lírica de Steely Dan y las canciones de Walter Becker y de Donald Fagen no hubieran nacido, no hubieran existido sin la lectura del Almuerzo Desnudo, The Naked Lunch, ¿no? Burroughs. De William Burroughs. Leí la biografía de Donald Fagen para entender el porqué, ¿no? De que es uno de los nerds más grandes del mundo. Y de ahí hay derivados de lo que escribe Donald Fagen. Hay un grupo de fans de Steely Dan que hicieron un compendio de cada uno de los personajes de las canciones que salían ahí, ¿no? Es como una especie de spin-off. Luego, cuando tuve la oportunidad de estar en el centro de resguardo del Torito, me llevé... ¿Tú también? Sí. Me llevé... Oye, mis dos mejores amigos ya estuvieron y yo nunca. Te invitamos, no No, es difícil. es que tú no manejas. Okay. Claro. De verdad, es eso. Ahí me llevé, cuando fueron por mí de nuevo, porque no estuve mi tiempo completo, pero fueron por mí, la biografía de Leonard Cohen completa. Durísima. Y ese me le eché Claro. también, ¿no? Estoy leyendo un libro, porque también se vale leer de quienes están detrás de la música. Muy ¿no? importante, claro. Clive Davis, el señor creador de múltiples artistas, de múltiples éxitos brutales. Lo que pasa es que también se engolosinan muchas veces los autores con un libro de casi 600 páginas. Pero te habla desde que él comenzó siendo financiero de CBS Records en Nueva York a principios de la década de los 60, y de ahí se va a detalle a cada uno de los artistas que firmó y con los que trabajó. Y te estoy hablando de Billy Joel, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, evidentemente todo el novelón de Whitney Houston, ¿no? Que fue su artista más grande. Barry Manilow. Bueno, Alan Parsons, ¿no? También. Toda la creación de Arista Records y todo. Y entonces eso a mí me gusta mucho, pero soy muy hábito de los libros de los que puedo sacar datos para poder trabajar, ¿no? Claro, porque esas mentes maestras, como sucedió con los Beatles también, como lo sucedió con Queen, que no las vemos en primer plano, pero tú que has trabajado en la industria, bueno, los dos, sabes que hay un titiritero muy importante y hay que saber también sus historias. Y en ese sentido me parece súper interesante. No es tan taquillero, pero es muy interesante. Uno de los libros que más aprendí también fue de un libro que hablaba sobre la creación de la XCW. Ese libro ya no lo encuentras, es un grupo de autores que lo hicieron para algún aniversario de la W, yo me imagino que el 60 aniversario o algo así, y venía toda la historia de cómo fue en ese momento lo que podríamos llamar multimedia mexicana, que solamente era el cine y la radio, y después en los 50 la televisión. Entonces, con ese tipo de libros que ya no hay, que están descontinuados, te vas armando también un poco la historia de cómo la música mexicana se fue formando del cine nacionalista, ¿no? De la década de los 30, de los 40 también, y entonces es como vas aprendiendo de todo eso. Oigan, hablando de eso, de épocas pasadas, hablando también de la parte oscura, y ahorita que estamos o sea que este programa se va a ver internacionalmente durante décadas, claro, pero estamos grabando en el marco de Día de Muertos, y en una fecha de Halloween fue este hito que tiene que ver con la radio, con la literatura,
que fue la famosa transmisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Ujú. Y ahí entendimos que la narrativa y la radio, la narrativa escrita, podía causar incluso prácticamente una tragedia, ¿no? ¿Qué importancia tiene también ese evento? Mucha, tanto que la han tomado como ejemplo a seguir y han hecho discos conceptuales de ella, los de rock progresivo, pero también hay algunos que han atrevido a hacerlo. Por ejemplo, la más famosa es una versión disco de La Guerra de los Mundos que viene ¿Cómo? Esa narrada. no me la sé. Sí, está fantástico. Se llama Wayne, no recuerdo el apellido porque no es un músico muy conocido británico. Ajá. Y era muy parecido a Electric Light Orchestra. Y había gente que hablaba, había locutores que la había metido. Entonces sí, tanto la Guerra de los Mundos como como 1984, Ajá. son dos referentes absolutos para los músicos. Hay cualquier cantidad de obras musicales hechas en todos los géneros a partir de la obra de Orwell. Dicen incluso que el Rey Lagarto, Jim Morrison, también era fan y también se inspiraba. Ahora, si nos vamos un poco más al lado menos oscuro, pero no quiero decir superficial, ni tampoco necesariamente pop, hay un autor que además es muy taquillero, que es Nick Hornby, otro Nick, que ahí lo hemos leído, lo hemos visto traducido a la pantalla, y aparte el gusto musical que tiene él para sus soundtracks es extraordinario. ¿Les gusta la literatura de Nick Hornby? Sí, a mí sí me gusta. Yo nunca lo he leído. High Fidelity. Ok. ¿Has visto esa película? Sí, nos encanta. High Fidelity es una cosa que a mí me gusta mucho y que también va más al lado un poco más comercial. Dicen que Radiohead puede ser un pecado, que a mí no me encanta Radiohead. No, ni a mí tampoco. A mí sí, yo los no, amo no, con no. todo mi corazón. No. Mi banda favorita. No. Ay, no es cierto. ¿Sí o no, Susi? Sí, pero No, ya sí, él Radiohead y mismo confiesa que ya no le entiende nada. Sí, Ah. antes solía cantar sus canciones y hoy en día las canciones son Ya no. como Björk, Y el otro bailando así como rarito. pero hubo momentos noventeros importantísimos. El OK Computer. El OK que- Computer es un parteaguas en la música. Sí, el OK Computer es probablemente el disco más importante de los 90. Correcto. Y ahí el término OK Computer nace de un libro de Douglas Adams. Ok. Sí. Entonces, Hitchhiker Guide to the Galaxy. Ahí a un robot le dice, OK Computer. Y entonces ahí le gustó al señor Tom York. Entonces, de pronto voy a decir un término muy mamón, estas perlas, datos, son bien interesantes como para completar el panorama. Y otra cosa, vamos a hablar también ahora de rock en español, o pues sí, en español en general, pero se parece la vida, regresando un poco a la vida de los músicos, lo que escribieron a sus letras. Yo digo que no necesariamente, pero ustedes me dirán, porque por ejemplo uno de mis cantantes favoritos, tú sabes, bueno, los dos saben que es Tom Petty, tuvo una vida súper difícil, muy oscura, muchas adicciones, mucha crueldad por parte de su familia, su papá especialmente, y las letras son bastante más luminosas. Entonces, no necesariamente se parece la vida a lo que escuchamos o lo que sentimos. Yo creo que todos los músicos tienen una parte autobiográfica. Yo creo que todas las letras que escriben tienen que ver con su vida. Acabamos de ver la biopic, bueno, no es una biopic, lo de Bruce Springsteen. Sí, que de su es parte depresivo oscura. completamente Uf. y es su parte oscura, pero no deja de haber canciones oscuras en los discos de Bruce Springsteen. en Correcto, todos, sí, sí. Incluido el Born in the USA. Sí. Yo creo que sí tienen que tomar como referencia lo que han estudiado, lo que han visto, lo que han buscado y lo unen con sus propias palabras y ya lo convierten en una mutación de ambas cosas. Claro. Hay esta portada del libro de Flea que me conmueve mucho. Es como sus propios padres le echaban marihuana para dormirlo, ¿no? El humo de la marihuana para que se pudiera dormir. Entonces, yo no me considero una persona tan evolucionada como para llegar a eso. A mí me parece que un padre que hace eso con un hijo no tiene madre, y Sí. o sea, convertir a tu hijo de manera inmediata en un adicto, porque sí, ¿no? Entonces hay muchas historias tortuosas de grandes creadores, como bien lo dices, que tienen que ver con eso. Es decir, simplemente son personajes que están eternamente torturados por sí mismos. Billy Joel, un gran creador, un gran letrista, un gran pianista, está eternamente torturado por cómo creció. El mismo caso de Bruce Springsteen, que por más que salga en un escenario Sí. causando un impacto brutal, es un hombre que vive en un dolor permanente. Y Lennon también. Y Lennon y Elton John, aunque él Elton no... John sí, para la parte reprimida de su sexualidad. Exacto.
y le decía, se burlaban de él todo el tiempo, entonces eso se refleja en sus primeros discos, después ya giró y cambió, pero sí es un antecedente en su vida, la literatura, y él se escondía en la literatura para inventar sus personajes. Sí. Que Elton John no componía, pero su proyección no era necesariamente esta onda muy dark, sino otra postura, pero también con sus dolores, también lo vemos en la película. Claro. Un día, chisma. A ver. Un día estábamos en casa de Arturo López Gavito. ¿En el baño? No, No. Eso fue después. Ok. Estábamos en el bar. Sí. En el Bar López. En el Bar López y estábamos cantando We Didn't Start the Fire. Harry Truman, Doris Day, Ray, China, Johnny Ray. Y estábamos cantando sobrios. Sí, claro. sí, como siempre. Y me acordé ahorita. Después cambiamos la letra, ¿no? Claro, De alguna manera. la adaptamos. La adaptamos al calor de la noche, ¿no? claro. Sí. Y me acordé ahorita de esa noche en donde cantamos esta canción en donde menciona a Kerouac y menciona a The Catcher in the Rye también, ¿no? Que era el por libro parte que de su estaba historia. leyendo Mark Chapman. antes Y de que también echarse es a un libro Lennon. que ha servido de inspiración para muchísimos músicos y obras conceptuales de la música. Absolutamente. Importantísimo ese libro para la generación beatnik. Sí, Y me absolutamente. regañaste porque ese día ustedes estaban cantando de Kerouac y yo pensaba decir Raúl Velasco, Pati Chapoy, Luis de Llano, no sé qué. Y yo, ya, cállate tú. Pero eso no pasó, eso no se dijo aquí, eso se olvidó. Pues digo, son los próceres mexicanos de la comunicación. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer? Una cosa quiero decir, y ya la he dicho al aire, tanto de Arturo como de Mario, que hay mucha gente que sabe mucho de música y sabe porque leyó y entonces quiere mamonear y farolear enfrente de sus amigos o en el micrófono es que yo sé, porque en 1984, en el 36 con la referencia de Kerouac y yo siempre digo, para de mamar, no te veo escuchando música en esa escena, en calzones, sobre tu cama o llorando con una botella y escuchando tal rola de Tom Waits. Simplemente lo estás diciendo como autómata para dar datos. Ellos no, y los conozco desde hace muchos años y en diferentes ámbitos, profesional, en el Bar López, en el baño, y en las penas de amor y en los triunfos del amor. Y en las glorias sexuales. Claro, ¿las pasadas o las actuales? Las pasadas. Son pasadas, todas son pasadas. Oigan, pues las que están por venir no chinguen. Bueno, falta que vengan. Yo ya Porque estoy- no han llegado. Después mi del corte. líbido ya está de jubilada. Venga. No es cierto. ¿Regresamos para hablar de líbido? No, de música un poquito más. La noche huele a hierro y tempestad. Sé que más allá de esas aguas nos depara la muerte o la fortuna. Mis hombres confían en mi pulso, pero yo solo escucho el rumor del mar, antiguo y sabio, recordándome que toda victoria es fugaz. Esta noche entraremos en territorio pirata, sin saber qué es lo que nos depara. Llévelo, 15 pesos, 15, MP4 antes de que salga del cine. Llévelo, clon de calidad, el mejor precio. Encuentra el One Piece, la colección completa. Llévelo. Este podcast es para los que sí leen la página entera, y para los que no, también. Desde el librero. Encuentra la obra completa de Emilio Salgari y otras novelas de piratas en librerías Gandhi y gandhi.com.mx. Y recuerde, no compre piratería. Hola, yo soy Amanda Lalena. Sé que quizás me conoces como Mandititita, pero yo me llamo Amanda Lalena y mi nombre es por dos canciones, una de Víctor Jara y otra de Donovan. Te recuerdo, Amanda es una canción de amor y también es una canción de protesta que ocurre en un contexto laboral de explotación. Esta canción hace referencia a los obreros que se unieron a las luchas populares en distintas dictaduras de Latinoamérica. Víctor Jara compuso esta canción antes del golpe en Chile y resulta que es como una atroz premonición, ya que Víctor Jara fue torturado y asesinado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. La Lena es una canción
o una poesía de Donovan inspirada en las mujeres que viven al margen de la sociedad, que fueron rechazadas, ya sea por ser artistas o no tener familia, ser pobres, ser prostitutas, ser huérfanas, no tener un padre que las respalde o un marido, o simplemente tener el deseo de la libertad. Entonces esta canción denuncia esa hipocresía moral. Cuando supe el significado de estas canciones era muy joven y me horroricé. Y qué pésima idea ponerme así nombres de dos mujeres que tienen una vida terrible. Y ahora de adulta me encanta mi nombre, ¿no? Porque creo que desde ahí comienza para mí esta fusión de lo que es las canciones, la música y la literatura. Mi nombre hace alusión de dos figuras de mujeres desprotegidas. Amanda es obrera, la Lena es mujer de la calle, prostituta. Estas mujeres el sistema las considera invisibles, pequeñas, sin honor por no tener un padre o un esposo o alguien que las defienda. Y esto, pues, me parece algo increíble de análisis, ¿no? Porque son víctimas de esta estructura de un sistema moral, patriarcal, de indiferencia social. Sin embargo, siento que el triunfo de estas heroínas, más bien de estas antiheroínas, es la belleza y la poesía, que son un par de sobrevivientes, y las canciones, las dos hablan al final de la melancolía y de la ternura. Al final creo que cuando buscamos contar historias o leemos historias y sentimos esa tristeza o esa ternura, esta no sé, sensación tan abstracta puede ser el inicio de un cambio de percepción o de una revolución, ¿no? La ternura puede ser el inicio de la revolución. Cuando sentimos ternura, cuando a través de una canción o a través de un libro nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Por lo general estas canciones y la protesta se escucha en el rock, y el rock incomoda y la literatura incomoda cuando denuncia. Me parece que en una canción no hay suficiente tiempo para explicar cómo romper un sistema, pero que en un libro sí lo hay. Y en este sentido, para encontrar un cambio, para hacer un cambio, pues va de la mano el rock y la literatura. Me gustaría explicar que para mí el sistema tiene poco que ver con el gobierno o con algo externo, sino con nuestros propios pensamientos, unos pensamientos que anulan. Creo que lo externo lo tenemos bastante identificado, ¿no? Como el capitalismo, el patriarcado, esta conciencia de prohibición moral, el racismo, el clasismo, miles de formas donde nos han querido domesticar. Pero para mí lo más peligroso es la dictadura interna, la dictadura de la cabeza. Estas voces que continuamente nos hacen compararnos con las otras o con los otros y nos dicen: no eres suficiente, no te mereces el triunfo, necesitas más educación, ¿no? No hagas ruido, no denuncies, no pelees, si quieres caerle bien a los demás, contrólate, no sé. Ese sentimiento de sentirnos imperfectas o imperfectos es lo mejor que le puede pasar a un sistema, porque nos lleva a consumir en esta eterna insatisfacción, ¿no? Y cuando lees, cuando formas un pensamiento crítico, pues cuando escuchas canciones con contenido que van más allá de esta línea de la fiesta y el amor, que también nos gustan y que también nos hacen bien, pero cuando escuchamos canciones que nos hacen pensar, de alguna manera no es tan fácil engañarnos, ¿no? Y que seamos víctimas de estos sistemas externos e internos que nos anulan nuestra individualidad y nos exigen todo el tiempo más, ¿no? El rock y la literatura te hacen pensar en los demás también, ¿no? Mi palabra favorita es la palabra otredad, porque la palabra otredad habla de buscar conocer al otro y entender al otro. Ese otro que no soy yo, que no tiene mi historia, que no tiene mi estatus, que no tiene mi color de piel, que tiene otra narrativa, y tratar de entenderlo.
cuando surge esa ternura por la historia del otro, cuando logramos ponernos en los zapatos del otro, se rompe ese juicio que nos divide y que es justo el sistema, volviendo al tema del sistema, le conviene que estemos divididos, fragmentados, ¿no? Entonces las historias nos unen, el rock nos une. Para mí primero fue el rock. Primero empecé por escuchar estas historias de Cecilia Toussaint, de Aragán, de La Maldita Vecindad, de Santa Sabina, el personal de Guadalajara, y de analizarlas en mi cabeza una y otra vez, y luego así empecé a llegar a los cuentos. Yo escuchaba rock en lugar de escuchar a Cricri. Entonces siento que mi formación está guiada por canciones, ¿no? Me llamo como 2 canciones y de alguna manera, pues eso es lo que he querido seguir haciendo al componer canciones también que hablan de la ciudad y que hablan de estos personajes que me gustaría que los demás vean de otra manera y que sientan esa ternura de la que estoy hablando. He escrito 3 libros, 13 latas de atún, El propósito de la oscuridad, y este que es el más reciente, Un día contaré esta historia, donde hablo mucho del rock y las canciones, y hay un fragmento que me gustaría leerles. Es chiquito. Los ángeles también toman forma de canciones, aletean en palabras. Cantar es montar el milagro y amplificarlo. Para mí las canciones son ángeles. Ángeles que te pueden salvar, ángeles que te llevan a otros ángeles, que son los libros. Yo soy Amanda Lalena, Amanditita, y me encantó platicar contigo hoy. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy les tengo 3 recomendaciones buenísimas. Arranco con el libro del mes, El otro Nobel, del periodista Kim Manresa. En este libro vamos a encontrar retratos, imágenes impresionantes de los grandes escritores que han ganado el premio Nobel, como Annie Ernaux, Han Kang, Saramago, entre otros. Esta es una opción fascinante de lectura para estos días. En nuestra sección Autores del Mes quisimos hacerle un homenaje a Jane Austen, la escritora británica, por los 250 años de su natalicio. Austen ganó la inmortalidad por obras como Emma, Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sensibilidad. Espero que les interese alguna de estas opciones. En nuestra sección Lo de hoy quisimos hacerle un homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano por los 85 años de su natalicio. Galeano dejó una obra fundamental para entender el pensamiento de América Latina, así como su devenir. Les recomiendo libros como Las venas abiertas de América Latina, Bocas del tiempo, Espejos. Bueno amigos, espero que les gusten nuestras recomendaciones. Bienvenidos al Chismecito Literario. Ahora en este mes de noviembre, en la revista Le Mas de Gandhi, nos toca hablar de una ciudad espectacular. Esa ciudad es nada más y nada menos Barcelona. No sé, quiero preguntarles a ustedes qué sienten cada vez que escuchan esa palabra. Los que somos lectores seguramente nos recordará mucho a un libro que es uno de mis favoritos, que es la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, de este grandioso autor llamado Carlos Ruiz Zafón, que lamentablemente se nos fue muy temprano. Y les quiero contar un poco por qué me recuerda tanto este libro a Barcelona. Solo hay 3 personajes literarios que me han hecho sentir así a su lado, que es Bastian, de La historia interminable. ¿Se acuerdan cuando iba volando con Valcor? Bueno, pues yo me sentí ahí. Estaba Sherlock Holmes, cuando yo sentía que lo acompañaba a descifrar todos esos misterios que sucedían en ese Londres. Y obviamente a Daniel Sempere.
el de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Yo sentía que me llevaba por las calles laberínticas, sucias, oscuras y terroríficas de las Ramblas, del barrio gótico, del Raval, de la Estación de Francia. Porque, ¿qué estaba pasando? Pues estábamos buscando a ese traidor que quería destruir los libros de Julián Carax, ese autor que estaba enterrado justamente en el Cementerio de los Libros Olvidados y que alguien misteriosamente había querido dejar ahí. Y luego, pues el amor. El amor de Bea, pero también estaba el diablo, pero estaba Penélope, pero estaba la tumba y Fermín. O sea, es que hay tantas cosas que podemos hablar de este libro. Entonces, como en este número estamos dedicados a hablar a Barcelona, yo cada que leo ese nombre me doy un encontronazo con Daniel Sempere y por supuesto con Carlos Ruiz Zafón, que dejó el mundo siendo muy joven y la verdad es que él vino a lo que vino, a dejar una de las mejores novelas contemporáneas, la segunda más vendida después de Don Quijote. Miren, nada es casualidad en esta novela. Zafón armó todas las piezas para que así sucediera. Imagínense que hasta hizo un soundtrack, que lo puedes encontrar en su página web o en YouTube, si vas y lo buscas, ahí está. Les voy a contar algunos detalles de Carlos Ruiz Zafón para que podamos entender un poquito más este libro. Fíjense que él conocía de pe a pa Barcelona, pues él acompañaba a su papá, que era un gestor de seguros, a visitar a sus clientes. Él vivió muy cerquita de esta iglesia maravillosa que es la Sagrada Familia, estudió en una escuela jesuita y ese edificio era rarísimo porque era un edificio gótico, era un edificio muy viejo, estaba lleno de pasadizos y túneles misteriosos, con un museo en el que había una cabra con 2 cabezas y animales traídos de África. Eso fue lo que dijo Carlos Ruiz Zafón en una entrevista. Carlos siempre escribió, de niño jugaba con su amiguito a tener un editorial y mientras él escribía cuentitos de terror y de marcianos, su amigo era el que sacaba las copias. A los 16 años, él se aventó una novela larguísima. Era un tocho de más de 600 páginas llamado El laberinto de los arlequines. Y sin temor a Dios, ni andarse autosaboteando, se lo mandó a 3 editoriales. Bueno, ni modo, pues no se pudo, nadie se lo aceptó en ese momento, pero eso nunca le bajó las ganas de seguir intentándolo. Bueno, como a todos nos ha pasado, el mundo adulto a él también lo empezó a agobiar, pero como de algo tenía que vivir y como no había podido darle a la escritura esa primera vez, él dijo que lo más divertido sería entrar a trabajar a una agencia de publicidad. ¿Ustedes sabían que Carlos fue publicista? Y bueno, ahí va de nuevo. Sin ninguna experiencia, volvió a mandar currículums a un montón de agencias hasta que le dieron el trabajo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta frase que decía, llegar al número 1 no es lo más importante, pero alguien tenía que hacerlo. Pues sí, esa campaña exitosísima de Volkswagen fue hecha por Carlos Ruiz Zafón. Entonces él se pasaba noches y días escribiendo campañas, guiones de comerciales y en sus tiempos libres pues escribía una novela juvenil. Esa novela se llamaba El Príncipe de la Nieve. Y entonces, gracias a su novia, pues manda el manuscrito para un concurso en la editorial EDB. Total, pues ¿qué podía ser peor que ganar? ¿Qué creen? Que gana. El Príncipe de la Niebla lleva más de 300,000 ejemplares vendidos. Bueno, llegó un momento que también el harto del desgaste físico y emocional que se supone trabajar para la publicidad mandó todo al demonio. Se mudó a Los Ángeles y quiso ser guionista. Ruiz Zafón se hizo de un hombre que lo incluía en la lista de escritores jóvenes a ser tomados en cuenta. En una entrevista, él dijo que le daba penita decir qué cosas había hecho en Hollywood, pero pues miren, mal no le fue. Tan mal no le fue que hasta fundó su propia compañía llamada DragonWorks. Pero, pues el sueño de ser escritor, de no trabajar para nadie más que para sus personajes, pues ahí estaba, ahí seguía. Dándole duro a la tecla, él siguió escribiendo y así llegó El Palacio de la Medianoche, que fue publicado en 1994, y luego otra novela llamada Luces de Septiembre, publicado al año siguiente. Eran 2 novelas juveniles que le dieron, sí, mucho dinero, pero nadie lo conocía. Y luego llegó Marina, en 1999, su otra novela que era un poquito ya medio juvenil y también ya incluyó un poco el terror. Y al terminarla dejó todo para que naciera La Sombra del Viento, que fue publicada en el 2001. Y él decía, en el mundo existen cosas muy valiosas que están olvidadas en algún lado. Y con esa idea y Barcelona como un personaje más de la novela, llegó al mundo la saga El Cementerio de los Libros Olvidados. A pesar de su amor al cine, él siempre negó los derechos para verla hecha una película, porque él decía que nadie podía retratar esa Barcelona como efectivamente cada uno de nosotros la vivió cuando leímos la novela, ¿no? Si hoy vas a esa ciudad que conociste gracias a Daniel Sempere,
Siempre habrá un guía dedicado a la sombra del viento que te va a llevar a tocar, a ver y a oler esas calles, pasar por esos arcos y caminar por los empedrados. Barcelona es de todos los lectores, gracias a Carlos Ruiz Zafón. Nos vemos en el próximo número. Soy hombre, duro poco y es inmensa la noche. Condones Troyan. Estas son instrucciones para leer a Octavio Paz. Es una vergüenza que una inmensa mayoría de mexicanos critiquen sin conocer la obra al único premio Nobel de literatura que ha tenido México hasta ahora. Si está usted en la Ciudad de México, acérquese al barrio de Mixcoac por piedad y camine por esas hermosas calles hasta encontrar el refugio donde nació un inmenso poeta y un infinito ensayista que yo también partiré una lanza siempre por un cuento, aunque él decía que no era cuento, Mi vida con la ola. Empiecen por la poesía de Libertad bajo palabra, recorran todos los versos de Piedra de Sol, pero sobre todo lamenten que no está vivo un hombre que podría también opinar sobre el tiempo nublado que a veces ensombrece cíclicamente a México y al mundo. Octavio Paz fue además un promotor cultural importantísimo, fundador de la revista Plural y de la revista Vuelta, que yo tengo empastada completa. Ayudó a muchos jóvenes a publicar, a leer, a ver cine. Curiosamente, no contagiaba tanta música. Siendo poeta, su sentido musical era bastante de consultorio dental. Pero fue un hombre en realidad generoso, que no merece los calificativos que les adjudican personas que ni lo han leído. Así que léanlo, que hace falta, por lo menos en México, mucha paz. Ahora vamos a jugar a una trivia. ¿Les parece bien? Muy bien. Ok. Yo diré una frase y diré dos nombres. Ustedes me dirán a quién corresponde. Venga. Somos lo que dejamos en los demás. ¿Fue Julio Cortázar o es una canción de Soda Stereo? Socio. Si eso de Stereo te refieres a Cerati nada más o a los tres. A Cerati. Podría ser de Cerati, pero yo creo que es de Julio Cortázar. Santo Cristo vencedor. Vencedor. Yo creo que es Cerati inspirado. Ah, mira, qué preciso. La canción es de Soda Stereo, de la canción aparece en T para 3, del disco Canción Animal de 1990. Gran canción. Cerati solía inspirarse en Cortázar, incluso tituló Zoom en referencia a Rayuela. Sí. Yo he leído Rayuela varias veces, no me acuerdo cuándo dice Zoom o por qué es Zoom, pero Yo creo que no existía ni esa palabra, ¿no? Cuando en las épocas de Rayuela. Pues, se me hace raro, sí, tienes razón. Y casualmente Zoom es uno de los discos que marcan la experimentación de Soda Stereo, cuando dejan de ser pops y se empiezan a meter cosas con loops Claro. y con samplers, que es a partir de ese disco Zoom, cuando ya hacen una cosa más. Sueño Estéreo. No, se llamaba el disco Dinamo. Ah, claro. Y también Pero de Cerati. Sí, de Soda Stereo. De Soda. Fue de los últimos de Soda. Sueño Estéreo. Pregunta número 2. Yo no sé lo que busco, pero sé lo que no quiero encontrar. ¿Esto lo dijo Borges o Spinetta? Spinetta. A mí me huele a música eso. Pues yo la verdad no sé, puede ser de cualquiera de los dos, porque Spinetta sí fue un poeta importante, sí, pero está basado completamente en muchos escritores, especialmente latinoamericanos, como todo el rock en español argentino, están basados en todos los grandes de la literatura que son hispanoamericanos. Que aparte yo soy muy fan de la literatura argentina. Fue Spinetta, jóvenes. Claro. De Cantata de Puentes Amarillos. Linda canción. El disco Artaud,
que me imagino que hace referencia a Antonin Artaud. Sí, Oh, del amor. pero mamil. ese es de Pescado Rabioso, que era un proyecto que él tenía. Pescado Sí. Rabioso. Ujú. Y Juguete Rabioso, Lo toma de ahí. claro. Claro. Que también es una banda De un argentina argentino. de Federico Bonazo, que también están muy ligados a la literatura. Tanto el papá de Federico Bonazo como él también tiene una novela que se llama Diario Negro de Buenos Aires. Y andan muy exquisitos. Sí, mira, Spinetta decía que el rock debía tener profundidad poética. Ah, sí la tenía. Van dos más y ya. Venga. Esto es, dice, no puedo evitar que me gustan las personas tristes. Esta la super van a saber, si no es que ya la saben. A ver. No puedo evitar que me gusten las personas tristes. Lo dijo Albert Camus o Morrissey. Socio, contéstala. ¿La Camus. tienes? Morrissey, todo lo que pones con doble lectura. Claro, ¿tú? Yo creo que es Morrissey. Yo digo también, y sí. De la canción Disappointed, de su disco Your Arsenal de 92. Sí, bueno, me suena esa nostalgia y tirarse al drama de Morrissey, que, Claro, totalmente. que como tú dices, tiene también muchas referencias literarias, pero además sí hizo como este género un poco azotado, con los dobles sentidos literarios son súper importantes también en la Y música de basándose Morrissey. completamente en Oscar Wilde y en la doble vida de Oscar Wilde. Claro. Es un ejemplo clarísimo para él que pues es eso, ¿no? Claro, totalmente. Yo me acuerdo mucho que la primera vez que vino Morrissey a México fuimos al Auditorio Nacional. Entonces, fue un concierto medianamente bueno. Los otros no sé, pero ya no me dieron ganas de volverlo a ver. Y cómo lo idolatraba yo en esa época. Entonces, enfrente de los que estábamos sentados ahí había una pareja de gays. Y cuando salió Morrissey, que estaba, ¿no? Decía, oye, qué gorda está. No. Y le dice, no está gorda, está mal fajada. Eso es lo único que recuerdo. Y del- fue del cuando se concierto de puso un Morrissey. chaleco, se quitó la camisa y se puso un chaleco de mariachi. Neta. Bueno. No, bueno. Bueno. Hervidero Hay que ahí saber de pasión. esconderse bien la panza, señor Morrissey. Vea quién se lo dice. Ay, ya, no, nos gusta su pancita. Yo amo a Morrissey y su obra, pero lo detesto. No como toda persona. la obra. Es mamón. A mí No sí me toda la gustan obra, todos, no bueno, toda la casi obra. todos los discos, hasta los recientes. Yo creo que ha sido un músico inconsistente y que su ego lo ha hecho pedazos. Y una soberbia terrorífica. Yo alguna vez intenté entrevistarlo y me dieron 5 minutos y en 5 minutos contestó. Ya, vámonos. No. Y me trató, me pelució como si viniera yo de Ventaneando. Oigan, a mí me pasó también que cuando, yo trabajo en Grupo Imagen y en alguna ocasión vino a México y fue a un programa que se llama Sale el Sol. Sí. Fue Morrissey con su show donde traía sus bailarines Esa todos fue ahuevados. la de Mario, esa vez. Ajá. Y sí dijo, que no me toque nadie, ni el microfonista, o sea, y llegó un chavo que se quería tatuar su firma, dijo, ni madres, no me toquen, no me hablen, nada. Y tampoco le fue bien en el show porque no lo entendían. A mí sí me gustó que hiciera... Fue el del Vive Latino. Exactamente. Pero ¿sabes por qué estaba en No Me Toquen y que no haya nada de que no fumen cigarros y que no Sí, se venda sí. nada animal? Porque acababa de estallar la pandemia. Fue el primer día en que se declaró mundialmente Ya la están pandemia. chapoyando. A mí me dijeron que íbamos a venir a hablar de libros y de música. Pero es que Ya parece la, el gatadita, chal. la gatadita es necesaria. Muy mal, muy mal. Está muy bien. De nuevo, regresa a tu texto. Tengo una última pregunta y después quiero hablar de un par de cosas personales también. El amor es un invento para justificar el deseo. Qué gran frase. La dijo Sábato, Ernesto Sábato o David Bowie. Ernesto Sábato. Yo también lo creo. Es de El Túnel, su obra maestra o una de sus obras maestras, y la repito por si la quieren recordar. El amor es un invento para justificar el deseo. O ya lo dirán los polivoces, el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa. Eso es hablar de literatura. Claro, no es un show de En principios de la los años comedia 70. y en los cómicos de los 70 tenían un grado cultural Tenían amplio, la ¿eh? sección de la policía siempre en vigilia. Claro, Héctor Suárez y los Polibos y Sí. Chabelo sí leían cosas y Sí, sí sí, eran sí. intelectuales. Oye, ese es otro programa, si me lo permiten, proponerlo aquí desde el librero, hablar de justo esas personas tan leídas que de pronto no lo vemos porque no están basando su carrera o su personalidad en eso que saben y que nos sorprenderíamos de grandes lectores que no lo hemos visto. Para hacer un breve homenaje a estos dos de jóvenes, ¿qué hacías tú en la Gandhi de enfrente? Ahorita que llegaste dijiste, hacía mucho que no venía aquí. Walter Schmidt, que ya lo mencioné, consiguió que 2 librerías estaba Gandhi naciendo y una librería que se llamaba El Ágora, que estaba sobre Sí. Insurgentes, cerca del Teatro de los Insurgentes, prestaban su foro para que hiciéramos espectáculos y ahí se presentó Sais, María Bonita, Las Insólitas Imágenes de Aurora, Santa Sabina, Botellita. Entonces se convirtió en un lugar, era muy pequeñito el lugar,
pero ahí yo hice por lo menos 7, 8 shows ahí, y ahí hice la entrega del Gramo, que eran mis entregas del Gramo, a lo mejor del rock nacional 86 y 87, y yo tenía un personaje que era la maestra Goyeneche, y me disfrazaba en drag, y le daba los premios, y se premia a Cecilia Toussaint, a Piro, a Fobia. Que de hecho comenta ese libro, ¿no? Que tú prologaste también. Sí. Menciónalo, es muy interesante. Lo hice 2 veces y la tercera lo hice en el Ágora, que era otra librería que ya no existe. No, pero el libro que prologaste. El libro de José Hernández Rivers Cruz que se llama Juguemos a que estamos en Londres. Claro, sí, lo presentamos. Te lo di, me lo mandó él para ti. Bueno, lo presentamos, ¿no te acuerdas? En ese texto se menciona eso. Sí. Es la mejor referencia que podemos conseguir sobre el nacimiento del rock de los años 80 en México, en la Ciudad de México. El rock underground. Que parece ser que prácticamente todo se gestaba en la zona del sur, Sí. milagrosamente, no sé por qué. Y había gente que no era sureña, pero venía al salvo sur. los de Café Tacuba, Tacuba. pero No, los que no estaban en el que eran la maldita, Sí. que siempre dijeron que los sureños los peluceaban Sí. y siempre nos hicieron un poco menos. era una élite. Porque el movimiento, por ejemplo, Piro no era de por aquí, pero venía mucho por aquí. Es que venían. Piro Sí. vivía en Polanco. Bueno, ese libro, ¿cómo se llama? Díselo a la Juguemos audiencia. a que estamos en Londres. Jugamos a que estamos en Londres. Pero acá me decía algo bien importante, los catubos. Los catubos. Los Cagué Tacuba. Casi, cagué Tacuba. Perdón. Los Tacubos eran satelucos y nosotros les hacíamos. Pero ellos venían. dos son de esa generación. Sí, es una sí, generación después. Un poquito después. Es que la primera Es generación. una generación hasta después de Fobia. ellos. Claro, la primera generación Sí. de los que ya grabaron Es la disco tercera generación es de donde músicos. surgieron Caifanes, Fobia, Neón, Maldita. Todo lo que, Amantes, Botellita. y la segunda ya fue Santa Sabina y Correcto. otros más que ya todo fue Culebra. Rocotitlán. Todo Rocotitlán. Todo Rocotitlán. Pero, por ejemplo, Botellita de Jerez también tenía lectores. Claro. Los tres. Los tres grandes intelectuales, ¿eh? Claro. Claro. Y, por ejemplo, otro que tampoco fue tan popular como La Botella, José Manuel Aguilera, que también Sí, era Pero es es un muy dios bien, del ¿no? underground y sigue vigente y acaba de armar una superbanda que están Cecilia Alfonso y Federico Federico Fong, Fong. y él se llama Madre Perla. Madre Perla. Exacto. Y además, y José Manuel Aguilera también tiene libros, también escribe Es poesía. genial. Y las credenciales para Jaime hacer. López, ahí tendría Era lo que iba a decir Jaime. justamente. Claro. Jaime López, que también. Sí, todo. Guillermo Briseño, Claro. El creador de Apaga la Luz fue el último que antes que está celebrando antes sus de irse a 80 Veracruz. años. Todos ellos, pero fíjate, son vieja guardia. Ahora yo no sé si tenemos, hay músicos que tienen obviamente una formación de lectores, pero creo que esa camada Sí. fue mucho más Totalmente. pegada. Nos faltó uno que ya desapareció, Jorge Reyes de Chacmol. Claro, También claro. una persona importante, metida en la cultura, en todos los sentidos, y en la plástica, igual que Arau. Pacho Paredes, Pacho. que también se ha dedicado a muchos. Hoy en día es en Pacho, pero en sus buenos tipos de Pacho, sí, no deja brillaba tigre con mucho. cabeza. Pacho de... Baterista de La Maldita y después se fue director del Chopo mucho tiempo. Exacto. Y creo que ahí sigue, ¿no? En No, el Chopo. ya no sigue ahí, pero sí hace. Es que se empachó. Con los tacos de canasta que vende ahora aquí afuera. Proyectos culturales hace mucho también. Ahora, finalmente, ahorita hablábamos de la adolescencia de Mario, libro que te haya marcado a ti y que finalmente se ve traducido en tu gusto musical, en tu análisis crítico para descubrir músicos e incluso cosas como poder definir, criticar o apoyar a alguien en el escenario que está empezando. Había un libro que se llamaba Movers and Shakers, que era un libro de Rolling Stone. Este libro eran las carreras, año por año, de todos los grandes músicos de Inglaterra y de Estados Unidos. Ahí conocí la biografía de Elvis Presley, conocí a Chuck Berry, entendí el porqué de la importancia de Motown, por ejemplo, entendí la trascendencia de los Sound Studios de Memphis, todo eso. Y además de que me servía para hacer los guiones de radio, me servía para conocer a los artistas, y si de pronto salía alguna biografía no autorizada, que venía yo a comprar al Gandhi de aquí enfrente, yo me surtía aquí de los libros. Yo también. De libros y de CDs. Compraba yo muchos CDs en Gandhi porque la selección musical también era espectacular. Espectacular. Y lo interesante es que traían libros ingleses y traían libros de Estados Unidos, que era a muy buen precio. Entonces, lo que me interesaba, pum, lo iba comprando. Muy bien.
Yo quiero decir 2 libros que a mí me gusta mucho también leer de grupos. Yo me inicié en las revistas más bien, pero 2 libros que a mí me han gustado mucho es uno que se llama Lipstick Traces, de Greil Marcus, que habla del punk. A mí me encantó como entender la filosofía de no hay diversión. Me prometieron la casita, el trabajo, trajecito con mi lunchbox y me dieron mierda, ¿no? Entonces, eso en las clases trabajadoras inglesas, por ejemplo, me encantó como ver esta rebeldía, porque el punk no es nada más un género musical, fue toda una actitud. Yo lo disfruté mucho con Lipstick Traces de Greil Marcus, y tendré que hablar de mi querido cara de rata. Claro. Chronicles, porque es una historia de vida escrita realmente con una pluma fantástica, no es nada más, bueno, porque muchos es, pues llegué y solo tenía 3 pesos, pero tenía groupies y entonces después llegó un productor, me descubrió y soy famoso. Esas las hemos escuchado muchos y es afortunado, pero ya da un poco de hueva. La historia de Dylan y cómo la escribe me parece una joya. Nos quedamos todos esperando el volumen 2 de Chronicles. Pues ya no tuvo la capacidad para hacerlo. Sacó primero su disco de Navidad. O el de Frank Sinatra. O el de Sinatra. Chico, qué cosa más. Yo le No me agradezco molesten a Dylan. mi viejito, por No, favor. no, pero yo le agradezco mucho porque ese librazo amarillo que hay con todas sus letras, Sí. gracias a ese no se ha caído un librero que tengo, porque lo sostiene deliciosamente. Pero sí respeto al señor Dylan. Con esto cerramos, con esta carcajada franca de Arturo López Gavito. Gracias. Saben que los quiero Sobrina, muchísimo. te amamos. Igualmente, Gracias, hermano. literatura y rock por siempre. Literatura, radio y rock, aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Esto fue Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. Nos encontramos en el próximo capítulo.